Muchísimas gracias a Librería Gandhi, a Nirvana Libros por esta entrevista. Muchísimas gracias, Javier Meloni, por estar esta noche con nosotros y permitirnos un poco de tu tiempo y de tu espacio. Vamos a presentar este libro que se llama Hacia un tiempo de síntesis, que es el que estamos viendo acá. Vienes a presentarlo a México, ¿verdad, Javier? Bienvenido. Gracias. ¿Qué te parece un poco la ciudad? Digo, lamentablemente llegaste en un momento un poco álgido para la sociedad, pero es una ciudad vida, linda, ¿no? Así es la vida, ¿no? En 20 millones de habitantes a la fuerza tiene que haber siempre movimiento, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que me ha llamado la atención, y lo digo de verdad, como una calma de fondo, o sea, no siento a la gente que esté crispada. Yo vengo de ciudades menores, vivo en Barcelona, y siendo menos la gente está más crispada. Yo creo que tenéis sin querer idealizar, y sé que hay conflictos y que hay dificultades, pero hay como la gente conduce pues con serenidad, sabiendo que van a haber embotellamientos, pero no hay crispación, no hay sensación de la gente tensa. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Y luego los muchos Méxicos que hay en México. O sea, en la ciudad hay muchas ciudades, eso también. Sí, así es. Simplemente aquí en la zona donde estamos es totalmente diferente, es una zona más hermosa, para mí me gusta mucho, en comparación a otras partes de la misma ciudad. Javier, mencionabas ahorita precisamente esta congregación como de un mosaico de personas, hablabas un poco de precisamente el calor de la gente. En tu libro mencionas que con el paso del tiempo y al ir incrementando el número de habitantes en el planeta podemos llegar a tener, bueno, o más bien se aumenta un poco este estado de paz, esta situación de tranquilidad. ¿Qué podríamos llegar a tener en la sociedad o cómo podríamos resolver ese problema cuando nuestro espacio vital, como tú lo mencionas en el libro, es vulnerado o sentimos que es vulnerado? Yo creo que la clave está siempre la conciencia, o sea, todo aquello que pasa por la toma de conciencia de lo que estamos viviendo, automáticamente nos serena. Aquello que soportamos sin saber qué estamos soportando, nos va creando un malestar creciente, entonces genera un malestar que además provocamos o vomitamos sobre los demás, y entonces los desacuerdos que son crecientes, ¿no? O sea, todo lo que es un retorno sobre nosotros mismos y tomar conciencia en estos momentos, qué me agita, qué me preocupa, qué me inquieta, automáticamente la toma de conciencia nos calma. Okay. En ese aspecto la religión pudiese ser un aparato para podernos ayudar y poder pues entrar en una conciencia más amplia. ¿Cómo es la religión? ¿Cómo hemos venido evolucionando a la par de la religión, Javier? Bueno, yo creo que el gran paso que están haciendo las religiones, y no todas al mismo tiempo, ni en cada comunidad, cada grupo, hay muchos grupos y por lo tanto tenemos que tener en cuenta también una gran diversidad, pero a pesar de todo, yo creo que sí que podemos decir que el gran cambio que está sucediendo en todas las religiones es pasar de creer que ese Dios es externo a entender que ese Dios es interno. Que todo el lenguaje mítico que utilizan las religiones es una metáfora de estados psíquicos, espirituales que tenemos cada uno de nosotros. Y eso cambia la idea de Dios, cambia la idea de la relación con la religión, porque en lugar de ser normas impuestas, son pautas de conocimiento y de conciencia para que tú descubras lo que le estás teniendo a ti, porque cada uno es responsable de la porción de existencia que se nos ha dado. Las religiones no son más que ayudas para hacernos responsables de lo que nos será confiado, que es nuestro propio ser. En el Estado tenemos normas que implementan los diferentes aparatos del mismo Estado. La Iglesia como tal tiene normas religiosas. ¿Cómo poder darle más peso a esas normas en un sentido donde el ser humano pueda tener una mayor convivencia con sus semejantes y con la sociedad en general? Cuando hemos visto que a lo mejor a lo largo del tiempo la religiosidad como tal se ha venido demeritando y precisamente cada persona busca esta esencia más individual, como tú bien lo mencionas. Yo cambiaría la palabra normas por pautas, porque la norma es algo muy rígido, algo que además contiene premio y castigo, según si la cumples o la transgredes, ¿no? En cambio la pauta es una orientación, es algo que tú tienes que hacer tuyo y que experimentar por ti mismo si eso te da luz, te da vida o no te da vida. Las religiones son caminos para la plenitud y dan pautas para encontrar esa plenitud.
Entonces, yo creo que hemos de alcanzar una madurez, una edad adulta, para saber tomar aquello que nos ayuda y para soltar aquello que nos estorba. Y esa elección nadie la puede hacer por nosotros. ¿Es el momento de acercarnos más a la religión, Javier, o es el momento de buscar más una individualidad como seres humanos? Si por religión entendemos algo exterior a nosotros, impuesto desde fuera, eso es como una piel de la serpiente que cae, porque ya, o la corteza de un árbol que desprende, o el fruto de un árbol que quita que se abre la cáscara y deja la semilla, ¿no? La semilla es la experiencia espiritual que uno debe tener. Entonces, la cáscara siempre es buena, porque en algún lugar, o sea, para beber vino, para beber cualquier bebida necesitas un receptáculo, ¿no? Claro. Sí que lo puedes tomar con las manos, pero se te cae por las manos, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Y si las religiones se presentan como el receptáculo donde tú beber tu propia bebida, el elixir de la vida, y no confundes el receptáculo con el elixir que se te da para vivir, entonces las religiones hacen su función. Si la importancia se pone solo sobre la copa, el receptáculo, si ha de ser de vidrio o de madera o de metal, y disputa sobre entonces estamos perdiendo el tiempo y olvidándonos de lo fundamental que es beber ese elixir. ¿Cómo poder lograr una comunión entre tantas iglesias, entre tantas religiones, el Islam, el cristianismo, el catolicismo y sus vertientes? ¿Cómo lograr esa comunión entre todas estas religiones y poder lograr formar un mundo pues, más espiritual, un mundo donde la convivencia sea mejor? Pues mira, con dos cosas simultáneas. Por un lado, una gran honestidad y claridad sobre el propio camino y no alienarse en aquello que uno siente que no es lo propio, o sea, la convicción de seguir las propias convicciones y aquello que a uno le da vida, por lo tanto, el camino religioso que uno siente como auténtico porque uno lo experimenta como fuente de vida, y al mismo tiempo un gran respeto por aquello que a otros les da vida de otra manera, ¿no? Es decir, que mi verdad no entra en contradicción con tu verdad, que tu verdad complementa mi verdad. Dejar de ver el otro como un adversario a una diferencia que es complementación. Yo creo que eso es un signo de madurez. O sea, cuando uno está inseguro de lo propio, necesita o ignorar lo ajeno o atacar lo ajeno, porque lo teme. Claro. Cuando tú estás asentado en tu verdad, la verdad del otro te complementa y te enriquece y no niega lo tuyo. Tú ves, ahora lo que tú ves yo no lo estoy viendo, tú me estás viendo a mí, yo no me estás viendo a mí. Gracias a que tú me ves, y yo puedo percibir cosas que tú me puedes decir que yo de mí mismo no veo. Yo te estoy mirando a ti y veo cosas que tú de ti mismo no ves, ¿no? Y bueno, pues es la diferencia no como una maldición y como un ataque, sino la diferencia como una complementariedad y como una bendición. Pero eso requiere estar asentado serenamente en la propia verdad y creer que la alteridad me altera pero no me aliena, ¿no? Bueno, eso es un juego de palabras, ¿no? Claro. Y eso es importante, perdón, me detengo en esto, pero creo que es importante. O sea, el otro, en latín hay dos palabras para decir otro, alius o alter. El alius es lo extraño, lo invasivo, lo ajeno, lo amenazante. Entonces, del Alien, había hace unos años Alien, el octavo pasajero, que era una película donde había un extraterrestre que devoraba a la gente y que representa nuestros miedos a lo diferente, al desconocido. Esto es lo ajeno. Pero hay otra palabra que es el alter, la alteridad, el distinto de mí. La mujer es distinto del hombre, el hombre es distinto de la mujer, y en esa complementariedad se da la fecundidad, ¿no? Entonces, hay una alteridad que me enriquece, que me complementa, que me saca de mi autismo. Entonces, el otro me puede alienar o me puede alterar. Lo que hay que evitar es que el otro me saque de mí alienándome, pero en cambio que el otro me complemente alterándome, ¿no? Bueno, ese es el juego de las religiones, que no nos alienen, sino que nos alteren, que nos hagan crecer. Y en eso, la diferencia y la pluralidad es una riqueza. Claro. Mencionabas en la presentación de tu libro el llegar a la cima. ¿Qué pasa cuando esa cima se convierte en lo máximo y entonces lo de abajo es secundario, se pierde? Ah, muy buena pregunta. Toda la montaña es igual. Así es. Toda la montaña. Desde la base, no, si la base no hay cima, ¿no?
Así Entonces es. yo creo que la experiencia a veces también inmadura es pensar que desde la cima puedo despreciar la base, que absurdidad, ¿no? Si hay cima es porque hay base, ¿no? Lo que pasa es que la mirada de la cima complementa o da otra comprensión de la base, pero la incluye, la ama, la coge, la recoge y la incorpora. No la amputa, no la desprecia. No lo olvida. No la olvida, claro que no, si le fundamenta. Pero al mismo tiempo, desde la cima, toma una distancia y puede percibir el techo de las casas, puede percibir los caminos, que desde abajo te pierdes en las calles y esa altura no es para despreciar la calle en donde tú vives, sino para situar dónde está tu calle, ¿no? Para ponerla en relación con otras poblaciones que hay en esa montaña, no para menospreciarlas, sino para situarlas, que es muy diferente. Espero que esta explicación y esta entrevista sobre todo la puedan ver nuestros políticos en México, para que puedan darse cuenta de que ya estando en la cima y estando en una posición de poder, pues se tiene que compartir hacia la población como tal y no perderlo, ¿no? Y no dejarlo como solamente propio. Javier, ¿qué más podemos encontrar? Ya que mencionas a los políticos, me gustaría, porque ese problema también lo tenemos con nuestros jerarcas de las religiones, claro. La diferencia entre poder y autoridad. El poder se ejerce normalmente devorando al otro, o sea, exterminando al otro para apropiarte del otro y entonces tener tú más fuerza, más poder, ¿no? Sí, sí. En cambio, la autoridad es el que hace al otro autor de sí mismo. Autoridad proviene de auge, hacer crecer. Quien tiene verdadera autoridad es el que permite que los otros crezcan a su alrededor, lo que hace a los demás autores de sí mismo. O sea, hemos de perder poder y en cambio ganar en autoridad, para que en la posición en que se nos dé, nos ayude a hacer crecer al otro desde sí mismo. Javier, ahorita que mencionas autoridad y poder, que estamos en esta línea, ¿cómo poder creer en México, sobre todo, bueno, la mayoría de la población es católica, cómo poder creer nuevamente o regresar en esa línea de la Iglesia Católica regida desde el Vaticano, cuando en los últimos años hemos visto y se ha escuchado que a lo mejor no son tan perfectos como antes se creía, ¿no? ¿Cómo volver a creer en eso? ¿Cómo volver a creer en una figura que a lo mejor ha cometido tantos errores? Y si la ponemos a la par de a lo mejor de los mismos gobiernos, no hay tanta semejanza en desigualdad, hay tanta semejanza a lo mejor en injusticia y en esa falta de la mano dura para poder castigar o para poder sancionar los delitos o las lesiones en contra de la misma población. Yo creo que ese desencanto forma parte del crecimiento. O sea, está bien que no idealicemos a las personas. De ser humano va a cero. Somos todos iguales. Y es un error cuando nos disfrazamos en torno de personajes políticos o religiosos ocultando nuestra humanidad. Yo creo que uno espera del que tiene más poder o autoridad que sea más honesto. Y cuando uno es honesto, entonces puedes perdonar sus errores mientras lo reconozca. Mientras no lo reconoce, esa pérdida de credibilidad, pues hay que pasar por ahí. Y entonces las instituciones tienen que volver a mostrar su credibilidad. Y mientras tanto, pues la gente, yo creo que esto nos sirve para que cada cual, bueno, lo que decía antes, cada uno sea más autor de sí mismo. O sea, hemos de creer en nosotros. Y en los demás hemos de confiar en si nos ayudan. Y ser libres para decir, pues no creo que eso me va a hacer crecer, o ha sido un error y me ha desencantado, y por lo tanto es una interpelación para que cada cual sea más amo y señor de sí mismo. Y esa es la madurez, no podemos eludir. Okay. ¿Qué está sucediendo ahora en esta corriente de la llamada nueva era? ¿Qué hay de místico, qué hay de interesante y que nos pueda hacer crecer como sociedad, como seres humanos? Yo creo que la palabra nueva era suscita diferentes reacciones, ¿no? A unos les fascina y a otros se les ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, claro. Como todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más positivo de la nueva era es darse cuenta de que, para decirlo en palabras un poco teológicas, claro, pero hemos pasado de la trascendencia de lo sagrado a la inmanencia de lo sagrado. La trascendencia de lo sagrado es que lo sagrado nos ha de venir de fuera,
y de algo desconocido y que hemos de obedecer y que nos hemos de someter, y entonces que cuanto más nos sometamos, más seguridad tenemos de que eso es verdadero. La nueva era lo que dice, lo sagrado está en ti, descubre lo sagrado en cada día, en la naturaleza, escucha en todo el mundo tiene sabiduría, en todas las tradiciones religiosas hay verdad. Eso es lo propio de la nueva era, es decir, el descubrir que hay muchos más caminos y que estos caminos están mucho más cerca y accesibles a cada uno de lo que hasta ahora nos habían dicho que era, ¿no? ¿Estaríamos cerca de ver el final de una iglesia como institución? Si por institución entendemos una imposición y solo una direccionalidad de arriba a abajo, sí. Si por institución entendemos una estructura que acompaña los procesos y que es capaz de poner en relación lo de arriba y lo de abajo, la institución hace su función. El problema es qué modo de institución, cuando es solo vertical y cuando es solo a base de la sumisión. Pero si la institución es la cristalización de unas estructuras que permiten una continuidad, en eso no tiene por qué perecer, digamos, ¿no? Pero sí, el modo de la verticalidad, eso sí que está en crisis, y la crisis siempre es dolorosa, pero la crisis es la oportunidad para que cada cual, vuelvo a decir, sea autor y responsable de su propia experiencia espiritual. Claro. Javier, por último, ¿qué podemos encontrar en tu libro que nos invite a leer? Bueno, pues un recorrido por las diferentes tradiciones religiosas. Hay algún capítulo de la complementariedad entre Oriente y Occidente, y unas claves de lectura para comprender lo que es esencial de cada tradición religiosa, de manera que no nos situemos con prejuicios, sino que nos situemos con una mayor comprensión del gran legado de la humanidad. Las tradiciones religiosas son legados de sabiduría, y si tenemos las claves para entrar en esa sabiduría, pues tenemos una gran oportunidad que sería la pena echar a través. Desaprovechar, por supuesto. Javier, muchísimas gracias por este momento. Bienvenido a México nuevamente, y bueno, pues les dejamos a todos los que nos escuchan el libro de Hacia un tiempo de síntesis, de la editorial Fragmenta Editorial, de Javier Meloni. Muchísimas gracias, gracias y a ti, que sea Miguel placentero Ángel, estar aquí en México. Por tu interés por estos temas. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Gracias. Como una calma de fondo, o sea, no siento a la gente que esté crispada. Yo vengo de ciudades menores, vivo en Barcelona, y siendo menos la gente está más crispada. Yo creo que tenéis sin querer idealizar, y sé que hay conflictos y que hay dificultades, pero hay como la gente conduce pues con serenidad, sabiendo que van a haber embotellamientos, pero no hay crispación, no hay... Un poco de tu tiempo y de tu espacio. Vamos a presentar este libro que se llama Hacia un tiempo de síntesis, que es lo que estamos viendo acá. Vienes a presentarlo a México, ¿verdad, Javier? Bienvenido. Gracias. ¿Qué te parece un poco la ciudad? Digo, lamentablemente llegaste en un momento un poco álgido para la sociedad, pero es una ciudad vida, linda, ¿no? Así es la vida, ¿no? En 20 millones de habitantes a la fuerza tiene que haber siempre movimiento, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que me ha llamado la atención, y lo digo de verdad. Muchísimas gracias a Librería Gandhi, a Nirvana Libros por esta entrevista. Muchísimas gracias, Javier Meloni, por estar esta noche con nosotros y permitirnos... Hay sensación de la gente tensa, eso es lo que más me llama la atención. Y luego los muchos Méxicos que hay en México. O sea, en la ciudad hay muchas ciudades, eso también. Sí, así es. Simplemente aquí en la zona donde estamos es totalmente diferente, es una zona más hermosa, para mí me gusta mucho.
comparación de otras partes de la misma ciudad. Javier, mencionabas ahorita precisamente esta congregación como de un mosaico.